Buen día a todos. Estamos en conexión vía Zoom con el doctor Carlos Isidro Bustos, titular del Juzgado Civil y Comercial número 32 de la ciudad de Córdoba, a quien le haremos una entrevista en referencia a uno de los casos judiciales más resonantes de nuestro país, siendo un caso civil. Hablaremos de la sucesión de Juan Feliciano Manubens Calvet, quien falleció hace casi 40 años y desde su muerte la sucesión ha estado tramitando su derrotero judicial en los estrados de los tribunales de Córdoba, y justamente es el doctor Bustos quien de alguna manera ha desatado el nudo gordiano del expediente para poder resolverlo. Así que, buen día, doctor Bustos. Hola, ¿cómo le va, Mauro? ¿Cómo está usted? ¿Cómo Muy está, bien, muy doctor? bien. Doctor Bustos, la sucesión de Juan Manuel Calvet, ¿en qué año inició? Bueno, como usted dijo recién en la introducción, es uno de los procesos civiles más largos que se conocen, o digamos de los más famosos, ¿no? Este proceso se inició en marzo del 1981, es decir que ahora el 5 de marzo del año que viene cumpliría 40 años. Un proceso que 40 lleva años. 40 años, sí. Importante tiempo, ¿no? Ahora, Muchísimo. Sí. Juan Manuel Calvet era un importante hacendado, dueño de una de las fortunas más grandes del país, y no de Latinoamérica, según tengo entendido. Mire, Llama la atención que no haya dejado testamento, ¿no? Mire, este tipo de esta sucesión en particular tiene todas las características de un caso paradigmático para trabajarlo desde el punto de vista científico, porque representa absolutamente todo lo que no debe ocurrir en un proceso sucesorio, o al menos en un proceso sucesorio donde las partes, los herederos, la gente de a pie, quiere resolver las cuestiones de manera rápida, precisa y sin mayores complicaciones. La particularidad, digamos, tiene un condimento, este juicio y la vida de este hombre tiene ciertos condimentos que son hasta novelescos, ¿no? De hecho, me contaba el otro día un colega que lo habían llamado para ver si elaboraba un guión para Netflix, para ver si A ese punto, ¿no? este hombre tan pintoresco elaboraba una serie, bueno, un montón de cosas. Este hombre fue un político importante del lugar que denominamos acá en Córdoba, Tras las Sierras, que es un lugar alejado a unos 200 kilómetros, en Villa Dolores, de la ciudad de Córdoba. Y a partir de ahí este hombre fue construyendo su imperio, comenzó con una empresa agropecuaria pequeña y bueno, fue agrandándose y bueno, tuvo muchísimas propiedades, muchísimas cabezas de ganado, se dedicaba a la actividad agropecuaria y a su vez a otras diversas actividades comerciales, pero básicamente era una actividad agropecuaria. Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y que el valor de la herencia pudo haber cambiado en este tiempo, ¿se sabe aproximadamente cuál es el valor de la herencia hoy en día? Mire, yo nunca hablo con los medios o en entrevistas sobre valores puntuales, porque en realidad lo variable que puede resultar dentro de la tasación, sobre todo en nuestro país, donde las fluctuaciones económicas suelen ser diversas, se ató judicialmente el valor a la moneda extranjera, al dólar, como para darle cierta estabilidad, y en el año 2017, no fui yo, sino fue el juez que estaba a cargo anteriormente, dictó una resolución por la cual se fijó el patrimonio en 224 millones de dólares. Obviamente que esto es... Como parámetro para tener algún un claro. parámetro. Yo le diría que el valor es ese, porque en realidad muchas cosas tienen que ver de verdad con el valor real, con los valores reales, porque dentro de ese componente, para darle un ejemplo de por qué soy cuidadoso en esto, y le digo simplemente que es un parámetro, una de las estancias, una de las más importantes, una estancia preciosa en el sur de la provincia de Córdoba, dedicada a la actividad agropecuaria, con plantaciones de soja. Usted sabe que en Argentina sí, la pampa húmeda, la parte de la pampa húmeda es bastante, muy son apreciadas. Claro, muy propicia claro, para eso. La valoración de la hectárea que se había fijado en ese auto era una suma importantísima, y el valor de mercado por el cual se terminó vendiendo ese bien fue un 50% menos. Entonces, claro, es bastante relativo el valor que se le da. Pero digo, a ver,
para nosotros que somos personas trabajadoras, que no somos grandes empresarios ni Es una potentados, fortuna. claro, es algo de película, sería más o menos como la vida de Maradona, ¿no? Esto que sale en los medios hoy, ¿no? Ese tipo de vida, Claro. ¿no? Después volveremos al tema Maradona. Doctor, ¿por qué duró tanto tiempo la sucesión? El trámite de la judicial, digamos. Yo ¿Cuál recién es le la decía, ¿no? causa que usted entiende, digamos, el punto central del porqué de la duración extremadamente larga de un proceso judicial que, digamos, cuya tramitación a lo largo de tanto tiempo está sumamente cuestionada? Mire, Mauro, yo recién le decía al principio, este proceso tiene un montón de características y todas juntas hacen que se trate de un ejemplo paradigmático de todo lo que no debe ocurrir en un proceso sucesorio. Se trataba de un hombre de una fortuna inconmensurable, que falleció sin tener hijos al menos reconocidos. Falleció sin tener un testamento que la justicia haya determinado respecto a su autenticidad. Dejó un montón de herederos todos colaterales, es decir, no tenía ascendientes ni descendientes, por tanto heredaban los colaterales. Es decir, No hermano. estaba casado. Por lo tanto, imagínese un hombre de la época, él falleció en el 83, aparentemente había estado en pareja con una señora que reclama el 50% de la herencia hoy judicialmente, o lo reclamaba. Entonces imagínese, en aquella época las uniones convivenciales no tenían reconocimientos, entonces Claro. digo, la complejidad del asunto en tanto dinero, sin herederos, ascendientes ni descendientes, solamente habiendo dejado colaterales, sin testamento, eso hizo que esta cantidad de dinero mucha gente se interesara. Y el condimento es que a su vez los colaterales entre ellos no tenían una buena relación, de modo Claro. tal que esto hizo que el proceso apareciera un montón de pretensos reclamantes, pretensos hijos. Es Bueno, decir, que estuvieron muchas personas involucradas en el juicio, más o menos se sabe cuántas personas estuvieron involucradas en el yo no le juicio. puedo hablar de personas, pero sí le puedo hablar de procesos. Nosotros acá tenemos una habitación, una oficina, dedicada exclusivamente a esta causa. Tenemos cerca de 2.500 expedientes, solo de esta causa. El proceso sucesorio en sí tiene 124 cuerpos. El cuerpo de administración, porque imagínense, si no había herederos ab intestato, que eran todos colaterales, y habían personas que reclamaban porcentajes de la herencia, a su vez existían dos al menos pretensos hijos, la administración de semejante patrimonio fue todo un tema. Bueno, tenemos un expediente que es el primero que se elaboró, que tenemos 200 cuerpos de administración, más tenemos otros 300 cuerpos de rendiciones de cuentas. Una cosa monstruosa. Íbamos por la cuarta rendición de cuentas, y claro, imagínense, teníamos otro cuerpo más para girar órdenes de pago para bienes, digamos, para los movimientos comerciales cotidianos. Entonces ese también teníamos cerca de 200 cuerpos más. Entonces, incidentes de regulación de honorarios, partes, y imagínense, también teníamos procesos filiatorios, teníamos 3 procesos filiatorios, con otra particularidad. Cuando el causante muere, quienes heredan son sus hermanos premuertos, que son 5. Entonces, como los hermanos estaban premuertos, quienes comparecieron fueron sus sobrinos. Por derecho de De modo tal representación. que, claro, por representación de sus padres comparecieron sus sobrinos. De modo tal que no fueron 5 herederos, sino que en cada una de las ramas comparecieron al menos más de 4 personas. Claro. Quienes a su vez, dentro de esas 4 personas, habían 1 o 2 premuertas. Por lo tanto, usted imagínese cómo crecía exponencialmente el número de herederos. Entonces, en un momento llegamos a tener 97 personas y sesionarios, comenzaron a aparecer sesionarios que, bueno, que ante... Que adquirieron los derechos sucesorios, digamos. Y claro, porque al extenderse en el tiempo la indivisión, y por tanto ellos no podían aprovechar los frutos del derecho hereditario que le correspondía, estos herederos, que no todos eran potentados, mucho menos, había gente bastante humilde, fueron tentados y les ofrecieron comprarles, ceder, ¿no? Claro. Pues nada, el porcentaje hereditario que les correspondía, bueno, y hubo una expromisión procesal y, bueno, ocupó el lugar estos sesionarios.
Y usted mencionó que Juan Feliciano supuestamente había tenido 2 hijos extramatrimoniales. Uno de ellos es el correntino Maidana, Manuel Maidana, que ahora es Manuel Manuel Calvet, digamos. Y además mencionó a su expareja, su pareja en aquel entonces, que era Margarita Woodhouse, si mal no recuerdo. ¿Qué pasó con ellos en la sucesión? Porque al estar en el trámite de la afiliación, Margarita en ese momento no tenía vínculo legal, digamos, ¿no? Con Calvet. Entonces, ¿cuál fue el destino de ellos, digamos? Bueno, también es una parte bastante compleja. A ambos pretensos acreedores de la sucesión. Evidentemente, en aquel entonces Manuel Maidana, y que se llamaba Manuel Maidana, hoy Manuel Calvet, porque la Corte le reconoció el derecho, dado que existía una partida aparentemente que le reconocía el carácter de hijo, donde Manuel le habría reconocido el carácter de hijo. Entonces, a partir de allí inició un proceso filiatorio. Este proceso filiatorio fue el que impidió que se continuara avanzando en el trámite sucesorio. Entonces, se discutió por muchos años, hasta que este hombre Maidana, en el año 2002, dejó transcurrir el plazo procesal y los herederos de Manuel Calvet, los colaterales, le plantearon la aprehensión de instancia, la caducidad de su acción de filiación y de su petición de herencia. Fue hasta el tribunal, se la declararon, o sea, terminó procedente, se la declararon, fue hasta el Tribunal Superior, en el Tribunal Superior, discutiendo la procedencia de la aprehensión de instancia, el Tribunal Superior le dice, oiga, la aprehensión de instancia, usted dejó pasar el plazo, la aprehensión corresponde, sea decretada, pero no se agravie porque la filiación es imprescriptible, de modo tal que usted la puede iniciar la vez que quiera. De nuevo. Entonces, ¿qué hizo? Lo interpuso de nuevo. Claro. Ahí yo ya estaba abocado en la causa, y claro, le interpuso de nuevo. Entonces, digamos, lo que se escuchaba en los medios en ese momento es cómo puede ser que este hombre haya perdido el juicio y sin embargo esté todavía en la justicia y todavía los herederos tengan que conversar con él para avanzar en el pleito. Bueno, estas son las cuestiones de derecho que por lo mejor es bastante técnico explicarle a la gente, pero bueno, esto ocurre. Con respecto a Woodhouse, ¿cómo y bueno, Margarita Woodhouse es un poco más sencillo de explicar. Margarita Woodhouse, ella se atribuye el carácter de socia, al haber compartido la convivencia con el causante, ella se atribuye el carácter de socia y de modo tal que se consideraba acreedora del 50% del patrimonio. Es decir, no era por la causa de la muerte, digamos, como heredera, sino por el carácter de socia. Claro, con la institución de la sociedad, exactamente. Eso es lo que ella reclamaba en la pretensión, claro, como socia del 50% de la herencia. Y ¿Cómo? No, le iba a preguntar en definitiva cómo llegó a resolver, cómo llegó a destrabar el conflicto. Hay una sentencia de primera instancia que dice que le reconoce el carácter de conviviente, pero no de socia. Entonces, rechaza el planteo. Una sentencia, digamos, no la dicté yo, sino la dictó el juez que dictó antes que yo. Una visión bastante clásica del derecho. Claro. No tenía, digamos, no le reconoció ningún tipo de derecho patrimonial a quien era su conviviente. Entonces se fue a Cámara. En Cámara estaban discutiendo y en la expresión de agravio hubo un giro ahí en la argumentación, más allá de si corresponde o no técnicamente desde el punto de vista procesal y el cambio de la litis, aparece un nuevo argumento por parte de, en eso ya había fallecido Margarita Woodhouse y sus herederos, alegan, entra en vigencia el Código Civil y Comercial, y usted sabe que dentro del Código tenemos la figura de la compensación. Sí. Y la compensación económica opera tanto para cónyuge como para conviviente. Exacto. Entonces, hizo un giro, digamos, la argumentación y de manera subsidiaria el reclamo. Dice, en caso que usted no me reconozca el carácter de socia y me dé el 50% de la herencia, reconozco que Margarita Woodhouse, en primera instancia, reconoce la convivencia, ¿no? Eso claro, quedó firme. Reconozca a partir de la convivencia cierta compensación. Entonces, esa es la discusión que se estaba dando en Cámara. Evidentemente, esto impedía que el proceso, tanto la pretensión filatoria de Maidana
hoy Manuel Calvet, y la pretensión de Margarita Woodhouse, hoy su sucesión, impedían que el proceso avanzara y se partiera. Entonces yo les propuse a los herederos, bueno, yo me aboqué a la causa, les propuse a los herederos, digo, miren señores, ustedes en esa época hacían 38 años que tenían. Este proceso tiene 38 años, el dinero puede cambiar, hay más, menos, lo que ustedes no van a poder recuperar nunca es el tiempo. El tiempo es lo más preciado que tenemos como seres humanos, es lo que no se nos devuelve, y ustedes lo que están perdiendo hoy es tiempo. Yo les propongo un cambio de paradigma, hagamos un análisis económico, hagamos un análisis de riesgo, sometamos este proceso a negociación y ustedes hagan un análisis, fíjense en tanto y en cuanto, cuáles son los aspectos comunes y qué es lo que a ustedes los une en función de qué es lo que quieren. Porque, digamos, el problema es que existían 8 administradores, claro, cada uno representando un sector de los colaterales. Entonces yo los senté a todos y dije, señores, no se peleen entre ustedes. Bueno, a partir de que hubo cierta paz entre ellos, lograron visualizar que acordar patrimonialmente con Margarita Woodhouse, no por el 50%, que es lo que reclamaba, sino por un monto menor, les iba a beneficiar más allá de que esto no implica reconocer derechos. Entonces, acordaron con Margarita Woodhouse un monto determinado, que entendían ellos que era un buen acuerdo. Esto destrabó la posibilidad de avanzar en el proceso. Lo propio ocurrió con el correntino, con Maidana, hoy Manuel Calvet, donde desde el punto de vista del estado de familia, digamos, no se puede cambiar, es decir, la acción de filiación, no hay posibilidad de transigirla, por cierto, o sea, el hijo no, pero lo que sí se puede transigir son los derechos patrimoniales derivados de esa acción de filiación. Entonces fue lo que transigieron, un reconocimiento que no tenía que ver con el estado de familia, sino que tenía que ver con digamos, una especie de gratificación, claro, una especie de compensación por ciertas cuestiones como para poder transar el asunto. Lo propio ocurrió con los acreedores. Imagínese, Mauro, usted abogado, y quien escucha esta charla seguramente deben ser abogados. Jugosos honorarios, ¿no? Y ¿qué le parece? Era todo un tema que los herederos no estaban dispuestos a transar, porque imagínese, el común de la gente en un proceso simple donde hay un inmueble del causante, los dos hermanos les cuesta pagar al abogado, imagínense en este proceso de 200 y pico valuados judicialmente de dólares, pasaron cerca de 39 abogados, o sea, muchos. Claro. Imagínese usted, no sé cómo será la ley procesal de arancelaria en Corrientes, pero en Misiones, perdón, pero aquí nosotros tenemos etapas, entonces dentro de las etapas, la apertura del juicio sucesorio implica una etapa que un cuarto del total del acervo, es decir, imagínese usted lo que implica, claro, para estos abogados. Bueno, ¿y en qué porcentaje se distribuyó, digamos, la herencia? Mire, lo que hicimos fue lo siguiente. Yo le propuse a los peritos, designamos los peritos inventariadores, evaluadores, que estimaran cuál es el pasivo. Para poder estimarlo, les dije que hicieran un listado de quiénes son los acreedores in bonis. Yo, mira, hagan un listado de quiénes consideran ustedes que son los acreedores in bonis, es decir, aquellos acreedores, aquellos abogados que ustedes consideran que han hecho trabajos de beneficio común, que son acreedores de la asociación. Sí. Entonces hicieron un listado de quienes ellos consideraban, les propuse a esos abogados que insinuaran su crédito, es decir, que elaboraran un incidente regulatorio con pautas regulatorias, cuáles eran las etapas que ellos habían cumplido y cuánto estimaban que eran sus honorarios tomando determinada base. Algunos fueron reconocidos, otros no fueron reconocidos. Bueno, y ahí abrimos, una vez que las cartas se mostraron, porque digamos, ¿qué es lo que se desmistificó aquí? Digamos, salió a la luz un poco, y porque era todo un poco bastante oscuro, eran los datos, cuánto era la fortuna, este hombre cuántas vacas tenía, cuántos campos. Entonces, lo que hice yo, digo, lo propuse, salió bien, los herederos lo entendieron y por eso lo pudimos lograr. Yo que les propuse profesionalizar un poco la administración y el manejo. Entonces, pasaron de tener un patrimonio administrado, y de la importancia de la que estoy hablando yo, ¿no? En hojas de Excel, en serio, Mauro, se administraba con hojas de Excel, a contratar un estudio de contadores donde, claro, trabajaban con los grandes programas, donde se llevaba al detalle absolutamente toda la hacienda que entraba, que salía, los contratos, digo, se profesionalizó bastante,
se contrató un asesor financiero con todo el tema de la moneda. En nuestro país no es fácil Claro. para la gente que trabaja con moneda extranjera poder operar. Imagínese dentro de un proceso judicial, Mauro. Yo, además de esta causa, yo tengo todas las causas que tiene un juez cualquiera. Entonces, estaba con el accidente de tránsito, el pagaré, y además me llegaba un hombre que me decía: Manuel Calvet me debe $2 millones. Sí, Imagínese. necesitaba alguien que asesore en esa Entonces materia como para poder llegar a un... aparecieron los asesores financieros, aparecieron los contadores. Bueno, se colaboró con un grupo de abogados que venían trabajando en la sucesión ya y que eran abogados de la sucesión. Se pudo conformar un muy buen equipo técnico. Se trabajó también con 2 ingenieros agrónomos y un agrimensor. Esto hizo que, bueno, que se profesionalizara bastante y se armó un buen equipo, y ese equipo logró determinar cuáles son realmente los bienes, dónde estaban y cuántos eran. Entonces, mi idea, yo se los propuse de esta manera. Yo le dije: mire, los senté a todos y le dije: mire, yo lo que quiero saber es que hay 80 vacas. Si ustedes mañana me dicen: mire, no hay 80, hay 79, quiero saber dónde está esa vaca. ¿Se murió? ¿Se la comieron? Se hizo un fantasma, no sé, lo que sea que haya ocurrido, pero yo quiero saber dónde está esa vaca. Pues ustedes me dijeron 80 y yo de 79. Y si no aparece esa vaca, van a ir todos presos. Digamos, de alguna manera uno trabajando de ese modo, ¿no? Y bueno, más allá de la anécdota, y obviamente el cuento que le digo, ¿Cuál es? lo trabajamos con esa seriedad, y entonces los acreedores pudieron conocer con el patrimonio, hicieron una buena evaluación respecto de los bienes, y eso permitió que ellos pudieran insinuar cuál era su crédito. Y los herederos pudieron trabajar sobre ese crédito y hacer el análisis sobre el riesgo financiero. Obviamente, siempre estuvo dando vuelta aquí el concepto de la prescripción. Usted recuerde que dentro de la prescripción, digo, hay diversas teorías en cuanto al dies aquo para los procesos sucesorios, y este proceso de 40 años, imagínese un abogado que hace 20 años renunció al proceso. Es decir, estaba dentro de danza la ley de la prescripción también. Entonces fueron largas audiencias, pudimos conciliar un montón de audiencias, muchos honorarios, y se terminó arreglando. Por eso no le puedo decir, y por eso esta larga explicación, no le puedo decir cuál es el porcentaje en definitiva, porque se fueron arreglando en función de cada uno de los acreedores in bonis, que los propios herederos consideraron que eran acreedores in bonis, y bueno, se arregló un porcentaje en bienes. Es decir, en definitiva, el secreto de la resolución de este caso, digamos, reside en el acuerdo de los herederos, digamos, en la conciliación, Exactamente. en la conciliación y en ponerse de acuerdo, ¿no? Esto viene a colación de que, bueno, puede ser un antecedente, ¿no? Comparativo con lo que es hoy en día el caso Maradona, ¿no? Donde, si bien recién comienza, ya se va vislumbrando una serie de conflictos que son vox populi, en definitiva, que, bueno, pueden llegar a poner en problemas el trámite de la sucesión, ¿no? Mire, yo la verdad que pecaría digamos, de falta de probidad, porque no conozco la causa, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Hay que tener mucho cuidado con estos temas que son públicos. Lo que uno puede conocer del ídolo, de verlo en la televisión y en el fútbol, y de saber que tiene hijos matrimoniales, y que tiene hijos que él no ha reconocido, y que hay ciertas pretensiones de filiación, y que a su vez existen sociedades en el medio, por lo menos lo que sale en la prensa. Todo tiende a tener unos condimentos parecidos a los que ocurrían en su momento cuando falleció Juan Feliciano Manuel Calvet. Da los condimentos precisos. La diferencia es que tiene herederos ad intestato. Entonces, por ahí me parece como que eso puede solucionar un poco la cosa. Claro, pero sí, ellos deben acordar, los herederos deben acordar y deben ubicar cuáles son los intereses comunes que tienen. Porque yo esto lo decía en otro lado, cuando en los procesos sucesorios las familias, los hermanos, los primos, los padres, los hijos, se pelean entre ellos y generan tensiones,
aparecen terceros que quieren aprovecharse de esa situación, ¿no? El viejo refrán, el río revuelto, ganancia pescadores, ¿no? Totalmente. Entonces, Doctor Busto, para ir finalizando, ¿cuál fue su experiencia en esta causa, digamos? ¿Qué reflexión puede llegar a ser? ¿Cuál fue su sentir personal, digamos, respecto a haber resuelto esta cuestión, ¿no? O por lo menos haber propiciado que se resuelva. la verdad que a título personal fue todo un desafío, pues imagínese, asumir en un juzgado que tenía una causa de 40 años, que tenía una habitación completa de expediente, no fue... Abrumante, ¿no? Y fue todo un desafío, digo, fue todo un desafío. Pero bueno, fue con gusto y bueno, creo yo que haber podido finalizarlo, y bueno, quedan trámites de inscripción todavía hay pendientes, quedan 2 o 3 juicios más, pero son pequeños, digo, la asociación está finalizada. Fue todo un desafío, la verdad, y aprendí muchísimo, ratifiqué algunas cosas, esto es, uno nunca termina de conocer a las personas, no saben cuáles son los límites de las personas, ¿no? Uno cree que hay situaciones que son imposibles de resolver, imposibles de conciliar, porque no le encuentran la vuelta y de repente aparece algo que cambia el giro y bueno, y uno se sienta a negociar con las personas y logra acordar. Entonces, nada, salvo el tiempo y la muerte, no tiene solución. Todo tiene solución. Eso lo aprendí en esta causa. Todo tiene solución. Siempre y cuando existan voluntades, todo tiene solución. Entonces, lo que yo le podría dejar, por ahí a lo mejor es para quien vea el video, es que aun cuando el proceso parezca imposible y que se va a litigar y que no va a haber posibilidad de negociación, siempre existe una arista que se puede explotar y se pueden encontrar los intereses comunes de las partes, siempre. Doctor Busto, juez civil comercial número 32 de Córdoba, muchísimas gracias, que tenga un buen día. Gracias, Mauro, a usted. Muchísimas gracias, un gustazo, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego.